Hay amores que resisten al tiempo. Y otros, que lo esperan. Doña Esperanza Méndez tenía 74 años cuando el pasado llamó a su puerta por última vez. Siempre fue una mujer reservada. Vivía sola en una casa modesta en el centro histórico de San Luis Potosí, con una terraza llena de flores y paredes cubiertas de fotos antiguas enmarcadas en madera. Era viuda desde hacía muchos años, una abuela dedicada, buena lectora de novelas antiguas y asistente fiel a las misas dominicales. Quien la veía por la calle, con el cabello recogido con pasadores dorados y vestido bien planchado, jamás imaginaría que guardaba, desde hacía más de 5 décadas, una historia de amor inconclusa. El nombre de él era Tomás Gallardo. Y si había algo que el tiempo no logró borrar en Esperanza, era el recuerdo de aquel joven de sonrisa tímida y manos que sabían escribir como pocos. Se conocieron cuando aún eran adolescentes. Ella, hija de un sastre, él, nieto de maestros, ambos apasionados por los libros y por las caminatas sin prisa por la plaza de Aranzazú. Fueron 3 años de cartas, sueños y promesas susurradas entre las páginas de Gabriel García Márquez. Pero como tantos amores juveniles, el suyo no sobrevivió a las decisiones del mundo adulto. Tomás obtuvo una beca para estudiar ingeniería en la Ciudad de México y se fue con la promesa de volver. Esperanza se quedó. Su madre enfermó, la familia la necesitaba. La distancia creció, las cartas se hicieron menos frecuentes, hasta que dejaron de llegar. Pasaron los años. Ella se casó con un hombre honesto, tuvo 2 hijos, construyó su vida. Pero nunca, ni por un instante, olvidó el sonido de la voz de Tomás. En el último cajón de su tocador había una caja azul, con una cinta descolorida. Allí dormían las cartas que él le escribió cuando eran jóvenes. Algunas ya eran ilegibles. Otras aún conservaban el olor a papel antiguo. Esperanza nunca tuvo el valor de tirarlas. Y entonces, en una tarde cualquiera de septiembre, mientras ayudaba a organizar los libros del archivo de la biblioteca donde era voluntaria, encontró algo que hizo que su corazón se acelerara como hacía mucho tiempo no lo hacía, un ejemplar antiguo de 100 años de soledad, con una dedicatoria escrita a mano, para Esperanza, que siempre verá el mundo con ojos de poesía. T.G. El mundo de ella se detuvo. Esa noche, escribió una carta. No sabía si él aún vivía en la dirección de su infancia, pero se arriesgó. Le contó sobre la vida, los hijos, la nostalgia. Le contó que había encontrado la dedicatoria. Le dijo que aún lo recordaba cada vez que oía el nombre Tomás. Una semana después, llegó la respuesta. Él tampoco la había olvidado. Acordaron encontrarse en un restaurante, un lugar pequeño con vitrales de colores y aroma constante a comida bien sazonada. Cuando Tomás entró, más delgado, con bastón y el cabello ralo, Esperanza tuvo que contener las lágrimas. Él se acercó despacio, como quien respeta el peso de la memoria. Y entonces sonrió. Era la misma sonrisa de antes, solo que más vieja. Conversaron durante horas. Tomás era viudo. Nunca tuvo hijos. Vivía solo, cuidando orquídeas y escribiendo cuentos que nunca publicaba. Había vuelto recientemente a San Luis Potosí para pasar sus últimos años cerca de la ciudad donde nació. Dijo que pensaba en Esperanza con frecuencia, especialmente cuando veía a parejas mayores tomadas de la mano en las plazas. En los días siguientes, comenzaron a verse con frecuencia. Caminaban despacio por las calles empedradas, recordaban los cines antiguos, leían poesía juntos en el banco de la plaza. Era como si el tiempo se hubiera detenido, un regalo tardío para 2 corazones cansados. El amor, aunque silenciado por décadas, solo había estado esperando pacientemente su momento de volver a florecer. Pero la vida, con su ironía cruel, ya tenía otros planes. En silencio, Tomás ocultaba algo. Y cuando Esperanza finalmente lo descubriera, el poco tiempo que aún les quedaba cambiaría todo para siempre. Los meses siguientes al reencuentro fueron, para Esperanza, como vivir dentro de un sueño que nunca creyó posible. A los 74 años, su corazón latía con la dulzura y la ansiedad de un adolescente. Tomás se volvió parte de su rutina con una naturalidad que asustaba. Iba a buscarla a casa con el mismo sombrero de siempre, le llevaba flores de su propio jardín y le gustaba sentarse a su lado en la terraza solo para oírla leer en voz alta. No había prisa entre ellos. Todo se hacía con cuidado, los pasos, las palabras, los gestos.
Había una ternura profunda en cada silencio compartido. Y la ciudad parecía sonreírles, los vendedores del mercado ya los reconocían, el dueño de la cafetería sabía sus pedidos favoritos, e incluso los niños del vecindario empezaron a saludarlos con alegría. Era como si el mundo hubiese hecho espacio para ese reencuentro improbable. Pero había algo en Tomás que inquietaba a Esperanza. Una tristeza escondida tras los ojos. A veces, él se quedaba mirando al horizonte como quien intenta recordar algo que aún no tiene el valor de decir. Tenía lapsos. Pequeños olvidos. Nombres cambiados. Direcciones confundidas. Al principio, Esperanza pensó que era solo cosa de la edad. Pero un día, mientras caminaban por la Alameda, él se detuvo de pronto y dijo: «Perdóname, no sé dónde estamos». Esperanza apretó su mano. Intentó sonreír. Pero por dentro, algo se rompió. Fue ese mismo día que decidió preguntar con firmeza: «Tomás, ¿estás bien?». Él dudó. Dijo que solo estaba cansado. Cambió de tema. Pero por la noche, mientras ella servía café en la pequeña cocina de su casa, él sacó del bolsillo una hoja arrugada. Era un diagnóstico. Alzheimer. Fase intermedia. Irreversible. Esperanza se sentó, en silencio. Su mundo volvió a detenerse. Pero esta vez, no era por amor. Era por miedo. «No quise contártelo antes», dijo él, con la voz baja. «Quería vivir estos días contigo sin que esto nos robara el ahora. Pero ya no puedo esconderlo. Solo quería que supieras que hay muchos vacíos en mi memoria, pero recuerdo con claridad cada momento que pasamos juntos hace años». Ella lloró. Lloró por todo lo que aún no habían vivido. Lloró por todo lo que sabían que perderían. Pero aún así, decidió quedarse. Las semanas siguientes fueron una mezcla de amor y dolor. Tomás comenzó a olvidar el nombre de sus propios cuentos. Confundía la calle de la panadería. A veces llamaba a Esperanza por el nombre de su madre. Pero en otros momentos, seguía siendo él. Sonreía al ver flores. Reía con historias antiguas. Recitaba a Neruda de memoria. Y en cada uno de esos instantes, Esperanza se aferraba con fuerza. Sabía que se estaban yendo, uno por uno. Su familia, especialmente su hija mayor, empezó a preocuparse. Cuestionaron por qué se estaba involucrando tan profundamente. Dijeron que era peligroso para una mujer de su edad vivir algo tan inestable. Pero Esperanza solo sonreía y decía: «Mejor amar por unos meses, que pasar más décadas esperando un amor que nunca regresa». El invierno llegó con lentitud a San Luis Potosí. Los árboles de la plaza perdieron sus hojas y el viento empezó a soplar más frío. Y con él, los olvidos de Tomás se volvieron más frecuentes. A veces se quedaba en silencio durante horas, mirando una pared. Otros días, despertaba asustado, preguntando por Esperanza aún cuando ella estaba a su lado. Aún así, había momentos de belleza. Un día, él la sorprendió con una nota dejada dentro de un libro. «Gracias por volver a mi vida. Y por quedarte, incluso cuando me fui sin querer». Esperanza sostuvo aquel papel contra el pecho y lloró. Lloró porque sabía que el final se acercaba. Pero también lloró porque, aunque por poco tiempo, ese amor había regresado. Y esta vez, no lo dejaría ir sin luchar. El 17 de diciembre comenzó como cualquier otro. Tomás se había despertado temprano, como le gustaba hacer desde joven. Esperanza lo encontró sentado en el jardín, en silencio, observando los primeros rayos del sol tocar los pétalos de las margaritas que él mismo había plantado meses atrás. Ella le sirvió un té de manzanilla, y él sonrió con esa expresión tranquila, casi infantil. Pero había algo diferente en esa sonrisa. Más tarde, mientras caminaban por la feria de artesanía en la Plaza de Armas, Tomás se detuvo frente a una señora que vendía pequeños cuadernos artesanales. Tomó uno, lo abrió en la primera página y escribió con manos temblorosas: «Para Esperanza, la única mujer que mi alma reconocería en cualquier tiempo». Le entregó el cuaderno a Esperanza, con lágrimas en los ojos. «Si llego a olvidarlo todo, que esto te recuerde quién fui», dijo con la voz ronca. Fue el momento más hermoso y más cruel de aquel día. De regreso a casa, Tomás se perdió. Se habían separado por menos de 5 minutos, cuando Esperanza entró en una panadería para comprar pan. Al salir, él ya no estaba. Desesperada, comenzó a buscarlo por las calles cercanas,
preguntando a los vendedores, a los taxistas. Durante horas recorrió plazas, mercados, callejones. No hubo ninguna noticia. Llamaron a la policía. Se alertó a los familiares. La noche cayó sobre San Luis Potosí con el peso de un silencio que gritaba. Fueron 3 días de búsqueda. 3 días en los que Esperanza apenas durmió. Apenas comió. 3 días en los que todos a su alrededor temían lo peor, pero ella no lo aceptaba. Se culpaba por cada segundo en que apartó los ojos de él. A cada paso, revivía el momento en que lo perdió de vista. Se repetía una y otra vez, solo está confundido. Va a volver. En la mañana del 4.º día, sonó el teléfono. Era de la comisaría. Habían encontrado a Tomás. Caído en el interior de una construcción abandonada, a pocas cuadras del centro. Deshidratado. Con hipotermia. Aún con vida, pero en estado gravísimo. Esperanza corrió al hospital. Al verlo sobre la camilla, el pecho rodeado de cables y máquinas, sintió que el suelo desaparecía. Su rostro estaba sereno, pero ausente. Los ojos cerrados. La piel pálida. El equipo médico intentó estabilizarlo. Llegaron los hijos de Esperanza. Amigos, vecinos, hasta sacerdotes de la parroquia local. Ella sostuvo su mano. La misma mano que tantas veces la había guiado por las calles de la juventud. Tomás, estoy aquí, amor, susurró con voz temblorosa. Vuelve a mí, por favor. Aún no estoy lista, no ahora. Una lágrima recorrió el rostro de él. Solo una. Y entonces, nada más. El monitor emitió un sonido constante y frío. El corazón de Tomás se había detenido. Esperanza no lloró de inmediato. Permaneció inmóvil, mirando el rostro del hombre que fue, al mismo tiempo, su comienzo y su final. Horas después, ya en casa, encontró el cuadernito que él le había regalado días antes. En la última página, escrita con una caligrafía ya temblorosa, había una frase. La memoria puede fallar, pero el amor, ese nunca olvida. Y fue entonces cuando Esperanza lo entendió. El destino había sido cruel, pero también justo. Porque, aunque por poco tiempo, se reencontraron. Y aunque el final había llegado, llegó con amor. Amor verdadero. La semana siguiente a la muerte de Tomás, San Luis Potosí le parecía más gris a los ojos de Esperanza. El tiempo seguía su curso, los autobuses pasaban, las iglesias abrían sus puertas, las ferias llenaban las plazas. Pero dentro de ella, todo se había detenido. El velorio fue sencillo, como él lo había pedido en vida. Pocas flores, un pequeño grupo de familiares, la mayoría rostros desconocidos para Esperanza. Ella permaneció junto al ataúd hasta el último minuto, sosteniendo entre sus manos el cuadernito artesanal con la dedicatoria que él le había dejado. Cuando cerraron la urna, ella besó la tapa de madera y susurró. Gracias, por volver a mí. En los días que siguieron, Esperanza no permitió que la tristeza la consumiera por completo. Pero tampoco fingió fortaleza. Lloraba en silencio durante las madrugadas, mientras pasaba las manos por las páginas de las cartas antiguas. Otras veces, reía sola al recordar los momentos recientes, la manera en que Tomás olvidaba el nombre de la vecina e inventaba apodos, o aquella vez que puso azúcar en el arroz por error y trató de disimular diciendo que era una receta nueva. Era así, un duelo mezclado con gratitud. Con el tiempo, volvió a frecuentar la biblioteca. Los niños del barrio comenzaron a visitarla más seguido. Su nieto más pequeño empezó a pedirle que le leyera los mismos poemas que leía a Tomás. Y con cada lectura, Esperanza sentía que él aún estaba allí, en sus palabras, en la brisa suave de las mañanas, en el aroma de las flores del jardín. Un día, encontró en el correo un sobre sin remitente. Dentro, había una hoja doblada con su letra. Era una de las muchas que él había escrito, probablemente olvidada o enviada por alguien de la familia. La carta decía: Mi Esperanza. Si algún día me voy antes que tú, quiero que me prometas una cosa. Vive. Aunque duela. Vive todo lo que aún queda. No me lleves contigo. Llévame en ti. Tomás. Fue el impulso que ella necesitaba. Esperanza comenzó a escribirle a Tomás. Se comunicaba con él a través de cartas. Se sentía más cerca. Le contaba todo. Detalles, sensaciones, aromas, expresiones.
Decía que quería mantenerlo vivo en su memoria. Esperanza se redescubrió. No como viuda. Ni solo como abuela o mujer solitaria. Sino como alguien que tuvo el coraje de amar hasta el final, y de seguir adelante incluso cuando el final llegó demasiado pronto. Era el cumpleaños de Tomás. Esperanza se despertó temprano, se puso el vestido azul que él decía que combinaba con sus ojos y fue a la florería de la esquina. Eligió sus flores favoritas, margaritas blancas. No las llevó al cementerio. Las llevó a casa. Organizó un pequeño altar en la terraza, el cuadernito artesanal, una foto de los dos sentados juntos en la plaza y una tetera humeante, como en aquellas tardes tranquilas. Se sentó frente a la mesa y comenzó a leer en voz alta uno de sus poemas favoritos. La voz de Esperanza estaba firme. Pero por dentro, el corazón era un campo en ruinas. Esa tarde, una llamada inesperada llegó para Esperanza. Era Fernanda Gallardo, sobrina de Tomás. ¿Doña Esperanza? Habla Fernanda Gallardo, soy sobrina de Tomás. Esperanza se sentó al borde de la silla. Encontré algunas frases y poemas mientras organizaba las cosas de mi tío. Son todos para usted, con sus iniciales y con su contacto. Son registros de cuando ustedes se conocieron, hay muchas historias de la juventud y de estos últimos meses, y por eso necesitaba llamarla. Esperanza, tengo que contarle algo. Es importante. Acordaron un encuentro para el día siguiente. Se vieron en una cafetería sencilla de la ciudad. La joven trajo consigo una carpeta de cuero, llena de papeles. La colocó sobre la mesa, algo insegura. El tío Tomás estaba participando en un tratamiento experimental en Ciudad de México. Nunca se lo contó porque no quería ser recordado como un paciente. Pero lo peor no es eso. Esperanza permaneció en silencio. Tomás fue diagnosticado con Alzheimer mucho antes de reencontrarla. Y, según los médicos, no tendría capacidad de recordar casi nada por sí solo. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Cómo así? Fernanda deslizó un papel hacia ella. Era una carta, con letras temblorosas, pero llenas de intención. Escrita meses antes del reencuentro. Dirigida a Esperanza, pero nunca enviada. Si algún día vuelvo a verte, será porque mi corazón recordará antes que mi mente. Y aunque no sepa tu nombre, sabré que eres tú. Si no me acuerdo de mí, ayúdame a recordarme. Si olvido amarte, ámame por los dos. Y si ha de llegar el final, que sea a tu lado. Esperanza sintió un nudo en el pecho. No era solo una carta. Era la confirmación de algo que ya intuía en silencio. Él volvió a ella no porque la recordara, sino porque la sentía. Fernanda continuó. Incluso sin memoria plena, insistió en volver a San Luis. Decía que aquí había algo esperándolo. Algo que le daba paz. No sabía su nombre. Pero sabía que su corazón estaba aquí. Esperanza cerró los ojos. Sus manos temblaban. Y en ese instante, una verdad dolorosa y hermosa la atravesó como un rayo. Tomás no reencontró solo la ciudad, ni solo a un viejo amor. Reencontró su razón de vivir, aunque no pudiera nombrarla. Al salir de la cafetería, Esperanza se detuvo en la acera. El cielo estaba despejado. La ciudad seguía su ritmo. Pero dentro de ella, todo había cambiado. Regresó a casa y pasó horas en silencio, hojeando el cuadernito que él le había dejado. En la contraportada, que nunca había notado antes, había una frase corta, casi borrada por el tiempo. El alma no olvida lo que el corazón escribió. Y allí, finalmente, lloró como nunca antes había llorado. No por tristeza, sino por comprender que, incluso con la enfermedad, incluso con el tiempo, incluso con la muerte, él la amó hasta su último suspiro. En los meses siguientes a aquella conversación con Fernanda, Esperanza ya no fue la misma. Y no era porque se hubiera vuelto una mujer más frágil. Al contrario, había, dentro de ella, una fuerza silenciosa. La fuerza de quien conoció el amor 2 veces, en la juventud y en la despedida. Siguió con sus rutinas, pero con otra luz en la mirada. La casa de Esperanza ahora era más visitada. No solo por los nietos o su hija, quien comenzó a comprender mejor la profundidad de la historia de su madre, sino también por vecinos y conocidos, tocados por lo vivido, que venían a conversar o simplemente a dejar una flor en la reja. La historia de Esperanza y Tomás se había convertido en una especie de recordatorio colectivo,
la memoria falla, el cuerpo envejece, pero lo verdadero, permanece. Ella solía repetir una frase siempre que alguien le preguntaba cómo podía vivir sin él. Él se fue de mi vista. Pero nunca más salió de mí. Un día, en un pequeño círculo de lectura en el hogar de ancianos San Miguel, al que Esperanza comenzó a asistir, un señor de más de 80 años le preguntó: «Doña Esperanza, ¿usted hubiera preferido no haberlo reencontrado, sabiendo que lo perdería tan pronto?». Ella sonrió con los ojos húmedos, y respondió con calma: «Tenerlo por unos pocos meses valió más que una vida entera sin volver a tenerlo. Si hubiera dicho que no, me habría ahorrado el dolor. Pero también me habría robado del amor». Y todos en aquella sala entendieron. Entendieron que vivir de verdad es aceptar el riesgo de amar, aunque tenga fecha de vencimiento. Aunque implique pérdidas. Esperanza enseñaba eso no con discursos, sino con su silencio. Con su presencia. Con su mirada. En la terraza mantenía siempre una silla vacía junto a la suya. Nadie se atrevía a sentarse allí. Todos sabían para quién era. Y cierta noche, cuando las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos y la brisa helada de San Luis Potosí entró por las rendijas de la casa, ella volvió a tomar el cuaderno de Tomás. Lo abrazó contra el pecho. Y se quedó dormida en el sillón, con una leve sonrisa en el rostro. Como quien reencuentra, en el sueño, lo que la vida le arrebató. Han pasado 5 años desde la partida de Tomás Gallardo. San Luis Potosí sigue como siempre, cálida en las mañanas, serena en las tardes, melancólica en los domingos al anochecer. Las flores aún brotan en abril, las campanas aún resuenan en la catedral, y las sillas de hierro de la plaza central siguen ocupadas por parejas tomadas de la mano, algunas jóvenes, otras con cabellos blancos y pasos lentos. Esperanza aún vive en la misma casa. Ahora con más fotografías en las paredes y un nuevo cuaderno sobre la mesa del salón. Los domingos, aún visita la plaza donde conoció a Tomás. Siempre se sienta en el mismo banco. Lleva un libro de poesía, un sombrero de ala ancha, y a veces, una flor. Se queda allí, en silencio. Sin esperar nada. Solo recordando. Una mañana, una niña de unos 8 años se acercó y le preguntó: «¿Está esperando a alguien, señora?». Esperanza sonrió. «Siempre, mi niña. Siempre». La niña corrió de vuelta con sus padres, y Esperanza permaneció allí, mirando al cielo. Nadie lo sabía. Pero en ese instante, dentro de ella, un nombre resonaba fuerte, una vez más. Tomás. Porque cuando el amor es verdadero, no necesita estar presente para seguir existiendo. Vive en los detalles. En los silencios. En la silla vacía de la terraza. En las palabras que permanecen, aunque la voz ya no esté. Esperanza envejeció. Pero nunca más estuvo sola. ¿Alguna vez viviste un amor que no funcionó, pero sientes que algún día lo volverás a encontrar? Cuéntamelo en los comentarios. Deja tu like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque eso me ayuda muchísimo. Gracias por tu compañía, y hasta la próxima historia.